Así que bueno, ¿cuál es la estrategia y qué es lo que estamos buscando a la hora de copiar un perfil? Vamos a irnos acá al tablero y te voy a explicar exactamente qué es lo que yo busco. Número uno, porcentaje histórico de retorno. Porque esto es lo que me garantiza que ha tenido buenos resultados. Entonces lo primero que yo voy a hacer es revisar cuál es el porcentaje histórico de retorno. En este caso, para eso voy a filtrar netamente por la lista que tengo donde puedo ver la cantidad de retorno que ha hecho. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué me baso en esto? Porque es la cantidad de dinero que ha podido sacar en positivo esta persona. Entonces, en ese orden de ideas, el número uno es el mejor según este parámetro, pero es simplemente el primero que yo reviso. Yo comienzo desde el primero a mirar de aquí para abajo, pero también mirando otras características, otras ventajas que puedo notar o también desventajas de ese perfil. Para eso voy a entrar a la primera cuenta y te voy a mostrar. Entonces lo primero que selecciono acá es el retorno, que tenga un gran retorno. Lo segundo que voy a revisar es la gráfica. Y en la gráfica lo que más me interesa es el tiempo, cuánto tiempo lleva siendo consistente y que la gráfica se parezca a algo más como esto, un crecimiento exponencial con crecimientos constantes, lo que quiere decir que el trader se las da muy bien para abrir operaciones y salir en ganancia, y salir en ganancia, y salir en ganancia. Eso es lo que yo busco. Entonces vendría por acá la gráfica y podría ver, por ejemplo, esta gráfica me gusta, pero lo que me dice es que últimamente el trader ha estado cerrando negativo o ha estado sosteniendo operaciones de negativo, lo cual es de considerar. Entonces, entre este perfil y el segundo, el primero gana por porcentaje. Vamos a ver el segundo. El segundo gana por consistencia en la gráfica, ¿de acuerdo? Y más por tiempo, porque este en tiempo lleva desde enero del 2022. El anterior lleva tan solo desde octubre del 2023, que también tiene más de un año que está operando, que está perfecto, pero evidentemente ha tenido más tiempo la otra. Entonces, sé que la otra va a ser mejor, evidentemente, pero la otra me ha dado más ganancias. Puedo generar más ganancias con la otra. Entonces, si yo elegiría un riesgo más alto, me voy con la primera. Si quiero un riesgo más moderado, me iría con la segunda. Pero eso no solamente los patrones que yo reviso. Ya revisamos estos dos primeros patrones, que es el retorno, la gráfica, también obviamente el tiempo que dice la gráfica que lleva operando. Lo siguiente que reviso es el drawdown y el riesgo de la cuenta. Entonces, drawdown ya sabemos que máximo una tolerancia del 10% y aquí vemos un riesgo que sea bajo, es lo que yo busco. ¿De acuerdo? Obviamente, entre más riesgo también podemos tener más ganancias. Así que podemos comparar entre la primera cuenta y la segunda. Podemos ver, por ejemplo, la primera cuenta tiene un drawdown máximo del 21%. O sea que ha llegado en algún momento a perder del 21%, pero ahorita tiene un drawdown de menos del 10%. Entonces está bien, tiene ahorita un drawdown de menos del 10%, pero ya quedó marcada como riesgo medio, porque en algún momento llegó a tener ese drawdown un poco más grande. Un drawdown del 20% no está tan mal, no es tan malo, y hace que igual el porcentaje de retorno de 8600% sea altísimo, sea más atractivo. Pero, por lo contrario, esta cuenta, que es la segunda, yo le voy a dar clic, vengo acá y el drawdown máximo ha sido del 10%, o sea que es mucho más conservador. Entonces sé que voy a estar más cauteloso con él y que voy a estar más tranquilo. También ver que ahorita no tiene operaciones realizadas es que ha cerrado todo el capital, que llega a tener el capital cerrado, mientras que esta cuenta puede que siempre tenga operaciones abiertas, puede que siempre tenga operaciones así sean negativo, que pues obviamente hace que yo no tenga mi capital disponible en ese momento para retirar. Si en este momento yo quiero retirar, tengo que hacerlo de mi capital disponible, pero tengo operaciones abiertas en negativo, que no es malo, simplemente que el capital se está trabajando. Entonces de repente más adelante, si se trabaja siempre, pues no voy a tener todo el capital disponible. La cuenta número 2 sí cierra todo el capital. Entonces, ¿qué me garantiza la 1? Que va a trabajar más constantemente mi capital. ¿Qué me garantiza la 2? Que es más calmado. Gana, cierra y hay momentos donde se queda quieto. Vamos a ver, por ejemplo, la número 3. La número 3 mostró un crecimiento mucho más agresivo a 2000% en marzo del 2023. Tiene buen tiempo. Vino creciendo, luego un poco más lento, pero seguía de forma constante. Y al final ha tenido un pequeño drawdown del 13%. Igual, esta cuenta ya llegó al 13%, pero todavía sigue siendo riesgo bajo. Entonces está bien rankeada. Tiene una pérdida momentánea de $542, pero tiene un saldo de $13,000. O sea, todavía no ha llegado ni al 10%. Actualmente tiene un drawdown del 5%. Entonces trabaja mi capital, pero sigue siendo bien conservador. Está perfecto. Eso es lo siguiente que miro. Entonces tengo la primera, la segunda y la tercera. Que obviamente la primera ha ganado más.
pero la segunda y la tercera son más conservadoras, me parecen más interesantes. Vamos a ver la cuarta. La cuarta no me gusta porque ha tenido un drawdown ya de 28%. Si ha tenido un drawdown de más del 20%, yo ya no la utilizo. Dice riesgo medio, pero a mí esto ya viene siendo riesgo alto. Entonces no me interesa, ni siquiera lo reviso, que lleva desde enero del 2023. Ya quedó descartado. Sobre todo que ese drawdown yo creo que fue ahorita a lo último, en los últimos días. Voy por acá a revisar esta Euroboc. Mira que ha venido subiendo estrepitosamente. Luego se quedó constante o prácticamente sin ganancias durante un tiempo considerable de octubre a diciembre. Y luego ha tenido un drawdown, una pérdida ahí que tan solo es del 12%. Pero sin embargo ha dado 2.854% de retorno. Yo puedo ir acá a ver las operaciones cerradas y me va a mostrar las operaciones que ha cerrado en este año. Entonces voy a ver todas las operaciones que ha cerrado y me muestra que se mueve bien. Por lo contrario, la cuenta número 2, mira que la cuenta número 2, yo le doy clic en las operaciones que tenía abiertas ahora, o en las que ha cerrado, perdón, y en las operaciones de este año me muestra solamente 1. Entonces, esta persona ha estado de vacaciones o no ha operado, este mes solamente ha cerrado una operación, no ha cerrado más, lo que quiere decir que es más lenta. Por eso yo creo que el mes que ha hecho 0 operaciones puede que sea ahorita este mes, y que si antes de que se termine enero sigue operando, pues ya este número ya no va a ser 0. Pero eso es importante entenderlo. ¿Listo? Vamos a ver la cuenta número 8. Esta cuenta tiene una gráfica que me gusta. Ha venido creciendo y ha venido frenando el crecimiento, pero sigue en crecimiento constante. Mira el drawdown de menos del 2%. Eso es una locura. O sea, quiere decir que literalmente no ha pasado el 5% en pérdida. Y eso, entre menos pérdida, mejor. Quiere decir que es una estrategia más efectiva que entra para tratar de sacar ganancia de una vez. Ha generado ganancias de $1,000. Y ahorita opera una cuenta de 8,000. Operaciones que ha hecho en los últimos 12 meses, 2,100. Mínimo mensual, en un mes ha operado tan solo 10 operaciones. Máximo 186 operaciones. Pero esta cuenta sí tiene ya unas operaciones perdedoras del 30%. O sea, de 100 operaciones que hace, el 30% las pierde. Y opera el dólar australiano con el dólar canadiense. Opera solamente un activo. Que está bien porque lo conoce bien y solamente opera un activo. Entonces, no estaría mal, lo copian 600 personas. Vamos a ver operaciones que ha cerrado últimamente. Ha cerrado operaciones constantes en ganancia. Y ahorita no tiene operaciones abiertas, entonces ha cerrado de una buena forma. Perfecto, ese perfil también me interesa. ¿Qué es lo siguiente que reviso? Ahora, ya revisé estos dos, el drawdown, el riesgo. Lo siguiente que voy a revisar, te lo voy a enseñar acá en vivo. Vamos a irnos al perfil número 1. Y voy a revisar la cantidad de operaciones. Esta cuenta, lo mínimo que hace en un mes son 122 operaciones. O sea que opera bastante. Y en un solo mes ha hecho 1,200 operaciones. Quiere decir esto que en mi cuenta habría, entre operaciones cerradas y metidas, más de 1,132. Eso está bien si se están abriendo y cerrando, lo cual hace operaciones cortas. Pero si se llegan a acumular muchas operaciones abiertas, puede afectarme la cuenta, por lo cual esta cuenta es de riesgo medio. Sigue siendo un perfil muy interesante porque me va a mover mucho más el capital. Versus otras cuentas que puede que tenga meses donde mi capital no se mueve. Y acá el capital máximo que se movió fueron 84 operaciones por mes. Entonces, quiere decir que es más conservador. Eso es lo segundo que miro. Ahora, lo tercero es el ratio de ganancia-pérdida. Acá tiene operaciones de 94% en ganancia, lo cual me gusta. Siempre que sea más del 90% es excelente. Más del 80% es bueno. Pero eso, como te digo, quiere decir que abre y cierra operaciones. Así sean operaciones de 1 centavo o de $10 o de $1,000. Es una operación en cantidad. Cierra más en positivo de lo que cierra en negativo, que sigue siendo muy bueno, porque si cierra más en negativo, pues ahí tendríamos problema. El punto es que puede cerrar un negativo de $1 y una ganancia de 1,000. Entonces, lo que me dice que esta estrategia mete muchas operaciones y trata de cerrar todas con la misma ganancia o pérdida y trata de salir en ganancia casi siempre. Hay otras estrategias que puede ser personas que meten el dinero mucho más lento, esperan a tener una ganancia grande y cierran una ganancia grande. Versus que también puede hacer operaciones en pérdida y cierra pérdidas pequeñas. Esto es lo que quiere decir respecto a la cantidad de operaciones que hace, cuántas ganaron versus cuántas perdieron, y no tiene nada que ver con cuánto generó al final. Por eso lo que generó al final sí es muy importante verlo acá arriba, y es el porcentaje de crecimiento de la cuenta. 8,600% ha tenido de crecimiento esa cuenta.
Excelente, entonces con estos pasos tú puedes determinar dónde poner tu capital. Si tienes $1000, revisa cuál es el capital que opera la persona. Por ejemplo, si opera una cuenta de 100,000, es una cuenta 100 veces más grande que la tuya. Yo te recomiendo que máximo sea 10 veces o máximo unas 20 veces más grande para ajustar el riesgo adecuadamente. Entonces revisa cuál es el capital que opera, revisa la cantidad de seguidores, eso garantiza estabilidad, revisa la gráfica, el retorno que ha tenido, el drawdown y la cantidad de operaciones. ¿De acuerdo? Así que ya sabes, mi meta en este módulo es enseñarte cómo se analiza, cómo se copia un perfil, que ahora ya vamos a dar los pasos de cómo copiarlo. En el siguiente módulo de seguridad ya te enseño las estrategias para proteger tu capital, cómo diversificarlo. Acá simplemente con esta información revisa cuál es el perfil que más te gusta, puedes preguntar en el chat para hablar con la comunidad. Mi meta es decirte cómo analizar y cómo revisar las estrategias, pero ya la recomendación directa de qué estrategia copiar o cuál copiar, pues obviamente depende de ti. La idea es que con esta información puedas tomar esa decisión, preguntar en los chats de soporte y ayudarte también de las respuestas de la comunidad. Nosotros te vamos a dar unas recomendaciones de cuáles perfiles están con un buen rendimiento, cuáles están empeorando y es mejor que no los uses, pero esto es netamente una opinión personal, ya que la operativa conlleva riesgos y la idea es que tú seas consciente que al final tú estás tomando la decisión. Es una excelente herramienta, vas a ganar muy buen capital. Lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos y saber que tú eres el que está poniendo el capital a trabajar. Por eso no pongas acá dinero que no puedas arriesgar y tienes que darte cuenta que de forma inteligente puedes crecer tu capital al capital de libertad financiera que necesitas para jubilarte. El mercado de valores es sumamente interesante por la ganancia riesgo que conlleva. Las personas que pueden asumir el riesgo y que pueden manejarlo inteligentemente pueden llegar a tener grandes ganancias y eso es lo que muchas personas no aprenden a manejar. Por eso con estos simples pasos que te acabo de dar, tú mismo ya sabes cómo analizar qué tanto está creciendo una cuenta o qué tan peligrosa para crecer es. Toma la decisión, te voy a dar los pasos de cómo conectar una cuenta y en el siguiente módulo ya te voy a dar las recomendaciones de cómo trabajar el capital dependiendo de tu monto de inversión, de cómo proteger tu capital para que no tengas pérdidas de más de cierto porcentaje. Y esto es parte de la estrategia de crecimiento. Así que diviértete con esto, revisa, comenta con la comunidad en los chats cuál es el perfil que más te gusta y conéctate con los pasos que te voy a dar a continuación.